Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? Por favor, me hacen recuerdo hasta dónde habíamos abarcado en las clases anteriores. Yo perdí un poco el control. ¿Será que hemos agotado este capítulo o nos falta algo? Hola. Se le escucha, ingeniero. ¿Hasta dónde habríamos cubierto de este capítulo o hemos agotado? Potencia y energía eléctrica. ¿Recuerdan dónde quedamos? Recuerdo que hemos hablado de la potencia de los artefactos, pero digamos, ¿no? Pero no recuerdo si hemos analizado los problemas referentes a la potencia y energía eléctrica. Jóvenes, ¿ustedes tampoco se acuerdan? Hola. De todos modos, comenzaremos revisando estos ejemplos y bueno, vemos luego el subsiguiente capítulo, el siguiente capítulo, ¿ya? Bien, estamos bastantes ya. Comenzamos. Este ejemplo nos permite aplicar toda la teoría que hemos hecho en corriente eléctrica, pero a través del cálculo de potencia y energía eléctrica. Por eso, hasta recibir a los compañeros, recalco los problemas del práctico, 5 en total de este capítulo, son de potencia y energía eléctrica. No hacemos nada de los otros subtítulos. No es que no sean importantes, son importantes, pero no tanto como a este de potencia y energía eléctrica. ¿Ya? Esto además vamos a seguir usando en el siguiente capítulo. Bien. Este ejemplo dice, damos lectura rapidito. La batería se especifica por ampere hora. Esto es su carga. ¿Y cuántos voltios genera? ¿Ya? Esta batería es de 12 voltios y de no sé cuántos amperes hora. Debe estar aquí. Bueno, dice luego, por ejemplo, una batería que puede producir una corriente de 2 amperes durante 3 horas se especifica como 6 amperes hora. Pregunta 1. ¿Cuál es la energía total en kilovatios hora almacenada en una batería de 12 voltios? Entonces, ese es su GEM de la batería. Y el segundo dato es su carga, 55 amperes hora. Hemos hablado de esta unidad de la carga despejando de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es carga sobre intervalo de tiempo. Despejar de la carga es corriente por intervalo de tiempo. Entonces la corriente en amperios y el intervalo de tiempo en horas. De esa manera la carga se mide en o se calcula en amperes hora. ¿Ya?
Eso es entonces aquí en el inciso A, cuánta energía queda almacenada en una batería. Inciso B, si este es su costo, la tarifa, $0,06 por kilovatio hora, ¿no? ¿Cuál es el valor de la electricidad producida por esa batería? Es lo que dice. ¿Ya? Es más cara, esta es una, según las plantas que generan energía eléctrica alterna, pero es más cara la energía portátil. ¿Ya? Bien, con los datos que tenemos para el inciso A, la carga 55 amperes hora y la FEM, o sea, la diferencia potencial 12 voltios. Esos son los datos. ¿Qué nos preguntan? La energía. Recuerden que la energía, o si quieren, recuerden que la diferencia potencial que era trabajo que se requiere para trasladar una carga pequeña, ¿no es cierto?, de un punto a otro. Ese es el concepto que se utiliza para calcular el trabajo. Conocida cuánta carga vamos a transportar, pequeña carga por supuesto, por la diferencia de potenciales. Dijimos en su momento que delta B, ya no vamos a escribir así, sino B, porque en la práctica siempre medimos, siempre nos referimos a una diferencia potencial, no al potencial mismo. Y aquí simplemente reemplazamos datos, 55 amperes hora por los 12 voltios. De esta manera tenemos el amper por voltio, eso es un vatio, y tenemos entonces vatios hora 55 por 12, que resulta ser 660 vatios hora. Dividimos y multiplicamos por 1000, entonces 0,66 kilovatios hora. Aquí se ha aprovechado para convertir a otras unidades también usando una tabla de conversión, en julios, en calorías, en BTUs o en kilopesos metro. Cualquiera, según convenga, son unidades del sistema, perdón, de la energía y trabajo. ¿Ya? Esta batería, por tanto, tiene almacenada esta cantidad de energía. Bueno, cualesquiera, ¿no es cierto?, en su unidad equivalente. Para calcular el costo, sabemos que toda la energía que está almacenada es 0,66 kilovatios hora. Y nos han dado la información de que 1 kilovatio hora cuesta $0,06, 6 centavos de dólar. En nuestra ciudad, nuestro país tiene un costo más, un 0,8, algunos dicen hasta 10 centavos de dólar, ¿ya?, el kilovatio hora. Bueno, como es un dato que depende de qué empresa, entonces calculamos como modelo. Simplemente calculamos los 0,66 total de energía que tiene por la unidad básica, que nos da 0,66 kilovatios hora por 0,06 dólares sobre kilovatio hora, nos da 0,039 dólares. ¿Sí? En bolivianos traducido sería más o menos unos 0, el equivalente, ¿no? 6,97 o 7 dólares, si quieren, más o menos 30 centavos de dólar. De pesos bolivianos, perdón. ¿Sí? Eso en cuanto a fuentes de energía y cuánta energía almacena y cuánto sería el costo. Eso no es el costo de las baterías, es mucho más caro porque la batería tiene otro costo. Bien. No sé si tienen preguntas sobre el ejemplo anterior. En esta segunda pregunta dice: una empresa pública eléctrica como CREE
suministra energía al domicilio de un cliente a partir de líneas de energía propias que suministran 220 voltios mediante dos cables de cobre, cada una de las cuales tiene 50 metros. Puede tener en algunos casos más que 50 o en otros casos menos que 50. ¿Ya? Y una resistencia de 0,108 ohmios por tramo de 300 metros. O sea, 300 metros de cable tiene esta resistencia. Inciso A. Determine la diferencia de potencial en el domicilio del cliente para una corriente de 110 amperes. O sea, a la casa llega a 110 amperes. ¿No? Entonces, ¿pero cuántos voltios llega? ¿Los 220 voltios? Es la pregunta. Además, para esta corriente, encuentre, inciso B, la potencia que está recibiendo el cliente y inciso C, el porcentaje de energía disipada por los cables. Bien. Para el inciso A. Todo está conectado en serie. Como vamos a ver a continuación, pero de colegio se acordarán, un cable 1 se conecta a un artefacto. Ese artefacto está conectado en la terminal del otro cable, así que encadena. No estamos hablando de muchos artefactos, sino en este caso de un cliente que está ahí con su... Entonces se puede considerar como que está conectado en serie. ¿Ya? Para los cables que estén una frente a otra, pero al final cuando se unen, pues están en cadena, en lugar de 50 en realidad tenemos 100 metros. 50 por un lado y 50 por el otro lado. ¿Sí? Entonces, ambas tienen 100 metros. Suman 100. ¿Sí? Por el cable circular a los 110 amperes, porque están en serie, ¿no? Pero ambos, tanto los cables como también para el cliente, se suministra a partir de la empresa 220 voltios y 110 amperes. Esto es amperes, por favor. Bien. Calculamos, para aplicar la ley de Ohm, la resistencia que tienen los cables. En total, los 100 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Lo que nos han dado es una resistencia por cada 300 metros. Esto tiene 0,108 300 metros. Entonces, en nuestro caso tenemos 100 metros. Multiplicamos, por tanto, a este cociente por los 100 metros. Metros que se simplifican y tenemos en ohmios solamente. Y eso viene a ser 0,036 ohmios. ¿Sí? Bien. Calculada la resistencia, la diferencia de potencial sobre la resistencia de estos cables, ¿cuánto va a ser? Por la ley de Ohm, la resistencia por la corriente. Esta resistencia por la corriente es 110 amperes. Nos da 3,96 voltios, casi 4 voltios. Entonces, donde el cliente a la casa, si quieren, está llegando 220 voltios que suministra la empresa por los cables del tendido eléctrico, pero menos el consumo que hacen los cables, casi 4 voltios. Es decir, 216,04 voltios. Eso es lo que efectivamente nos llega a las casas en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Eso para la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia potencial recibe el cliente? 216 voltios. Los cables consumen, así que una parte se queda ahí. Inciso B, pregunta, ¿cuánta potencia
calcular la potencia que está recibiendo el cliente. Calculamos. Dijimos que la potencia puede calcular por cualquiera de estas relaciones. Intensidad por la diferencia potencial, la resistencia por I al cuadrado, la corriente al cuadrado. Aquí B es I por R, eso es lo que se ha colocado aquí. No es 1 por favor, es I. O también utilizando la misma ley de Ohm, pero reemplazando en este caso I como B sobre R, B cuadrado sobre R. Cualquiera de ellos. ¿Sabemos la resistencia que está empleando el cliente? No sabemos, no podemos usar ninguna de estas. Estas sí, sabemos qué corriente está llegando, 110 amperes. Y también sabemos ahora qué diferencia de potencial está llegando a la casa. 216. Mejor este. De esa manera, 110 amperes para la intensidad y 216 voltios, ampere por voltio, vatios, resulta 23.764 vatios. Eso es lo que recibe el cliente. ¿Ya? Fíjense qué porcentaje de energía disipada, o sea, perdida, ¿no? Hay por los cables en términos porcentuales. Habrá que calcular cuánta de potencia gasta, ¿no es cierto? El cable o los cables. Calculamos también. Nos conviene en este caso, bueno, igual ya sabemos la resistencia, igual esto podríamos haber empleado, ¿no? Pero no son los, miren, aquí tenemos que colocar 3,96 voltios y aquí en 0,036 ohms. Nos dará un valor, o también por la primera expresión, ya que conocemos que la intensidad circula 110 amperes y la diferencia potencial 3,96 voltios. Eso es lo que consumen los cables en vatios. La potencia con que gastan los cables. 435,6 vatios. Entonces, a continuación, el porcentaje de pérdida. Es decir, esta pérdida sobre toda la energía que se recibe en la casa o por el cliente, ¿no? La energía efectiva que llega a la casa es esta, y la energía que se pierde en los cables de conexión es esta. Ese porcentaje da 0,018, sí, un número puro porque está en vatios. En términos porcentuales corresponde, hay que multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces 1,8% o casi 2%. ¿Ya? Esa es la forma de trabajo que se hace con potencia eléctrica. Para concluir, repito, los problemas de este capítulo no más de 5 y únicamente de potencia y energía. Hay muchos problemas que tienen para distraerse. Hola. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? ¿De qué libro podemos sacar, ingeniero? Disculpe. De Lo ejercicio. principio a fin, 0Y. Y los problemas de 0Y. Estudian los ejemplos, todo, teoría, todo 0Y. Lo que estamos haciendo acá es apenas un, no digo un picotazo, ¿no? Pero enfatizamos únicamente lo esencial, el detalle. Más comentarios, con más ejemplos, está en el libro de 0Y. Bueno, lo fundamental, los problemas están en 0Y. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Listo, ya. Así cerramos este capítulo. Y nos vamos al siguiente capítulo. Capítulo 6, circuitos eléctricos de corriente continua.
Estos capítulos están muy interrelacionados. Circuitos es una conexión de resistencias en diferentes formas. Y corriente continua quiere decir que solamente los vamos a alimentar con baterías, con pilas o con acumuladores o celdas fotovoltaicas. Todavía no con generadores. No vamos a trabajar con corriente alterna, solo con corriente continua. Hola. Entonces, trabajamos solamente con corriente continua. El sumario. Conexión de resistencias. Existen varias formas, como vamos a ver. En 6.2, redes o mallas eléctricas. En 6.3, las reglas de Kirchhoff. Y 6.4, aplicaciones de las reglas de Kirchhoff. El objetivo de este capítulo, por tanto, reside en resolver redes o mallas eléctricas aplicando las reglas de Kirchhoff. Aunque inicialmente vamos a intentar algunas conexiones resolver con la ley de Ohm a través de conexión de resistencias, pero tiene muchas limitaciones, como vamos a ver. ¿Sí? Pero no tiene como propósito este capítulo cualquier método para resolver circuitos. Único método es reglas de Kirchhoff. Entonces, por favor, tomen muy en cuenta, desde el práctico hasta el examen, circuitos, si quieren, aplican la ley de Ohm, pero sería mejor que aplicaran Kirchhoff. Si conocen otros métodos, a buena hora, pero deben usar esos para verificar o para constatar que las respuestas al que han llegado con Kirchhoff, ¿no es cierto?, son correctas. ¿Sí? Bien, con esa aclaración, empezamos con la conexión de resistencias. Existen muchas formas de conectar en serie, en paralelo, en triángulo, etcétera, y otras más que pueden ser combinación de las anteriores. ¿Ya? Así tenemos, en este caso, una conexión en cadena, en serie, una tras otra. Una conexión en paralelo, aquí hay que tener mucho cuidado. Se dice que están en paralelo si las resistencias por un extremo comparten un nudo, un polo común, y de la misma manera por la terminal, por el otro lado. Entonces, terminales, digamos, por la izquierda deben compartir este punto. De allí parten, si quieren, o se unen, pero también para el otro lado lo mismo, se juntan en un solo punto. Solo así están conectados en paralelo. Vean ustedes una combinación serie, primero esto en paralelo y de todo ese conjunto en serie con esto. O aquí tenemos dos en serie, ¿no? Arriba y abajo, y luego todo el conjunto en paralelo. Hay una conexión estrella, una conexión triángulo y otras que se pueden combinar. Es muy variadas las formas de conexión. Por ser física básica, nosotros nos centramos en la conexión en serie y en paralelo. El resto, por lo menos ustedes hacen en las materias de electrotecnia 1, 2, circuitos 1, circuitos 2, hay muchas materias que se dedican precisamente a esto. Eso harán dependiendo en qué carrera se encuentran. ¿Ya? Bien. Y además añadiendo corriente alterna. Entonces, identificadas las diferentes formas de conexión de resistencias, nos abocamos a las dos primeras, conexión en serie. Y además, no solamente vamos a estudiar una conexión de resistencias en forma pasiva, porque son elementos que no generan energía, ¿no? Pero sí trabajan
inmediatamente cuando nosotros conectamos una batería, una fuente de energía. Ahí tiene. 3 resistencias en cadena, en serie, y conectadas con una batería, cuya fuerza electromotriz, como dijimos, porque si bien es una diferencia potencial lo que genera una batería, porque genera, ¿no es cierto?, energía, pero normalmente se dice fuerza electromotriz, porque estos generan energía eléctrica, corriente eléctrica. En cambio, estos hacen decaer la diferencia potencial consumiendo. ¿Sí? Si este, por ejemplo, es de 10 voltios, si este consume 5 voltios, este 2 voltios, esta lleva 7 voltios, y este tendrá que consumir el saldo, 3 voltios. Pero consumen estas. Entonces se llaman diferencia potencial o tensión simplemente, o comúnmente voltaje. Son consumos. En cambio, de las baterías, de las fuentes en general, su fuerza electromotriz o en forma simbólica FEM. ¿Ya? Bien, están conectados. Aquí hay un detalle, nuestra batería también, como todo elemento, tiene su propia resistencia, se llama resistencia interna. En la práctica se toma en cuenta. Las baterías nuevas tienen una resistencia interna muy pequeñita, a veces hasta depreciable. En cambio, las baterías ya viejas tienen elevada resistencia. Y hay que considerarlo entonces. Nosotros vamos a trabajar en el caso de una batería ideal, cuya resistencia interna es tan pequeña que no se considera en principio. Después habrá que tomar en cuenta. ¿Ya? Una batería nueva tiene esas características. Bien. La batería genera una corriente que circula a través de todos estos elementos conectados en serie, dando una vuelta. La nominal, como aclaramos en corriente eléctrica, parte del polo positivo, como si fueran cargas, elementos positivos, ¿no? Partículas de carga positiva, y vienen hacia el polo positivo de la batería. En realidad, la corriente verdadera es al revés, son electrones, circulan en el sentido opuesto. Pero nosotros, por respeto fundamentalmente a Ampère, que fue el que introdujo estos conceptos de corriente eléctrica, él todavía no conocía electrones, entonces seguimos trabajando en la forma en que fue introducido por Ampère, con una corriente nominal, no la verdadera, pero en valor igual, y el resultado también da lo mismo. ¿Ya? Bien. Lo primero para este tipo de conexiones, lo primero que se verifica es que la corriente es única, es la misma. Sí, en todo el circuito. Eso comprenderán, es como una cañería, que haya partes anchas o angostas. Al final, lo que ingresa es la única que circula por cada uno de los elementos. Mientras que la relación 2 especifica la conservación de la energía. Esta suministra energía, pero esa energía es consumida por estas resistencias. Si empezamos aquí con los 10 volts, como dijimos, la suma de los 10 debe ser, ¿no es cierto?, lo que consumen cada una de ellas, la suma. Por ello, la fuerza electromotriz de la batería no es más que la suma de las diferencias de potencial por cada una de las resistencias. Y tercero, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Es decir, aquella resistencia que debe reemplazar a todas aquellas que están conectadas en serie. Una sola resistencia que es igual a todos estos, o equivalente, como se llama. ¿Ya? Aquí, reemplazando la ley de Ohm, R1 por I, R2 por I, R3 por I, nos lleva a esta relación fácil de verificar. La resistencia equivalente, entonces, entre este punto y este punto, o los dos puntos que se conectan a la batería, se llaman terminales, la resistencia equivalente, no es más que la suma
aritmética, no hay resistencias negativas, R1 más R2 más R3. ¿Ya? ¿Sí? Esta conexión de resistencia en serie permite, como esto es suma y nada más suma, lograr una resistencia mayor que los que participan en la conexión. ¿No es cierto? Es la suma. Si esto es 10, 10, 10 ohmios, entonces en esta conexión vamos a lograr una resistencia total o equivalente de 30 ohmios. ¿Sí? En el laboratorio lo primero que se hace es comprobar cada uno de estos y ustedes van a tener o ya están teniendo esa posibilidad, así que tienen que estar absolutamente seguros de esas tres constataciones. ¿Ya? De una conexión en paralelo, como lo que tenemos en casa, todos los aparatos trabajan con 220 voltios, entonces se conectan todos en forma paralela. Del tablero salen una para el baño, otra para la cocina, otra para las luminarias de la cocina, otra para las habitaciones. ¿No es cierto? Para cada lugar sale de un borde común. Todos están en paralelo. ¿Ya? Esta es una conexión en paralelo de estas tres resistencias. Ustedes dirán, pero ¿a qué sé? Estas dos comparten estos dos terminales, pero esta parece que no. No es cierto. Aquí en realidad no hay nada, solamente para que aparezca bonito, puesto en forma rectangular. En realidad este punto, no habiendo nada en el sector, es lo mismo. Este punto está unido acá. Como en la práctica, en su tablero en casa van a ver, hay una varilla de aluminio larga a través de la cual se hacen las conexiones en paralelo. ¿Ya? Así que no hay problema. Son tres resistencias conectadas en paralelo por compartir sus extremos. Estos extremos por este lado y este extremo por este otro lado. Y todas ellas están conectando de nuevo con una batería nueva, ¿no? Para trabajar. Si no, igual, son vagos, no trabajan. Hay que conectar. ¿Ya? Bien. ¿Qué se verifica? Que también es fácil de demostrar. Por compartir sus extremos, estas resistencias, este punto es común, como también este punto es común a todas ellas. Entre estos puntos está la batería con su FEM-B. Entonces, FEM-B es la misma para R1, para R2, para R3. Para todas hay la misma diferencia de potencial. Como les decía en la casa, todo conectado en paralelo, nuestra licuadora a 220 voltios, nuestro microondas 220 voltios, al foco 220, todos son a 220 voltios, todos están conectados en paralelo, ¿ya? Porque comparten la misma diferencia de potencial, en nuestro caso la misma FEM. Bien, si fuera 6 voltios, aquí hay 6 voltios, 6 voltios, 6 voltios. En cuanto a la corriente que se genera en esta batería, por ejemplo, esta I, llegando a un punto de unión o de división, como mencionamos, de allí se dividen hacia cada una de las resistencias. ¿Sí? Se dividen y luego también se juntan para salir la misma corriente que ingresó a esa malla, a esa conexión en paralelo, ¿ya? Llegando al polo positivo de la batería. Nuestra batería nueva permite allí no identificar resistencia interna. Entonces, la corriente que genera la batería, la total, no es más que la suma de las corrientes que se dividen sobre cada resistencia. Evidentemente, la resistencia, como varía inversamente con la corriente, entonces, si esta resistencia es grande, por ella circulará una corriente pequeña. Si esta es una resistencia pequeña, circulará una elevada corriente. ¿Ya? De nuevo, aplicando la ley de Ohm. Es decir, de B igual a R por E, ahora despejamos I, que será B sobre R. Aquí será entonces B sobre R1, aquí será B sobre R2.
Y se llega a demostrar que 1 sobre la resistencia equivalente no es más que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y más sucesivamente dependiendo cuántas resistencias estén conectadas en paralelo. ¿Sí? Eso hicieron en colegio, nada más que enfatizamos para que ustedes tengan siempre presente aquello y nos vamos a los problemas. Para ganar un poquito de espacio y hacer con más calma los ejemplos, por favor voy a salir momentáneamente para volver en un minuto a los 1-2, ¿no es cierto? Con la misma invitación. Hola. Ok, Ya, ingeniero. Ya. Para ver mejor agrandamos. ¿No? Entonces, eso es lo que se dice en esta leyenda. Generalmente lo que yo hago en la pizarra es marcarlo, ¿no? Entonces están conectados en paralelo y su resistencia equivalente, ¿cuánto vale? Son 2 nomás. Llamemos, por ejemplo, a esa resistencia equivalente R1. 3 y 6 ohmios están en paralelo. ¿Cuánto vale R1? 1 sobre R1 es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Ya sea algebraicamente o ya sea también con calculadora, de allí despejamos R sub 1. Y me caso dio 2 ohmios entero. Por favor, deben verificar este valor. Reitero, 1 sobre R1 es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 6. ¿Estamos Sí, de acuerdo? ¿Está bien? sí. Ya, está bien. Ahora, calculada la resistencia equivalente de estas dos, se ha reducido 2 a 1 solo. ¿Esa resistencia está en paralelo con esto? No, porque hay otro que también está conectado aquí. Pero esa resistencia está en cadena, en serie con esta. Por tanto, lo que hemos calculado 2 ohmios con 8 ohmios, estando en serie, R1 más 8 ohmios en serie, fácil de sumar cuando está en cadena, ¿no es cierto? La suma, 2 más 8, 10 ohmios. No hay que calcular mucho ahí, sumar nomás. Bien. Tenemos ahora 10 ohmios y tenemos una R2 que equivale a todo esto, que es 10 ohmios también. ¿Sí? Esta resistencia con esta equivalente, todo esto, están compartiendo estos dos puntos, ¿no es cierto?, en ambos lados. Por tanto, están en paralelo. Esa resistencia final en CIB, 1 sobre la resistencia equivalente, será 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Y me resultó 5 ohmios. Con esta pregunta, si nos hubiese lanzado el que examina tipo test, por ejemplo, entonces hubiésemos tenido que, o de opción múltiple, hubiésemos escogido el inciso B, porque esa es la respuesta correcta, no es ninguna de estas. ¿Sí? Y como que este tipo de preguntas incluso he visto en el examen de ingreso, porque claro, es parte del programa de colegio. Pero no todos los colegios hacen todo, ¿no? Ni bien ni mal, digamos. No. Nuestra idea es nivelar, desde ejemplos sencillos. ¿Ya? ¿Correcto? Podemos decir que sabemos calcular resistencias equivalentes. ¿Hay alguien que no está entendiendo?
Deben agarrar necesariamente en este tipo de ejemplos hoja y lápiz, ¿no? Y seguirme, y calculadora por supuesto, y seguirme en la forma en que digo qué es lo que se está haciendo para verificar los resultados, porque no puedo pensar todo en detalle también. ¿Sí? Por lo menos el compañero que me siguió está de acuerdo con 5 ohmios. Sí, sí, ingeniero, sale eso. ¿Ya? Espero también que los demás compañeros Sí, o nos confíen o se han asegurado de que realmente es 5 ohmios. ¿Ya? Bien. Este tipo de ejercicios aparece en nuestro libro de Serway en conexión de resistencias. Hay que hacerlo. Conviene entrenar bastante. ¿Ya? Pasamos a otro ejemplo. Esta es igual una conexión de resistencias, 4 también, para no ser muy pesado, ¿no? Pero ya trabajando con una batería cuya FM es 10 voltios. ¿Sí? Bien. Para esta primera parte vamos a usar la ley de Ohm a través del cálculo de la resistencia equivalente. ¿Sí? Para quienes ya conocen, es un circuito, ¿no es cierto? O una red, si quieren, constituido por 2 circuitos, una y otra. ¿Sí? Podemos aplicar ya directamente Ketchup, pero yo conozco hasta ahora incluso un ingeniero, un compañero ingeniero eléctrico, compañero de cursos básicos, que siempre allí trabajaba con la ley de Ohm. Hasta egresar creo que, y no sé si de profesional sigue trabajando con la ley de Ohm. Es decir, él confiaba en aquello y trabajaba todo con eso. Aunque hubiera Ketchup u otros, no, yo sigo trabajando con Ohm, ¿no? La idea es confiar en la herramienta que uno maneja mejor y aplicar la ley más sencilla, que es la ley de Ohm. ¿Ya? Nos piden al inciso A la corriente que genera la batería. Pero también nos piden la corriente que circula por esta resistencia R4. Podría haber sido por esta, pero en este caso sobre esta resistencia. ¿Ya? Este procedimiento consiste en primero calcular, aunque no nos preguntan, la resistencia equivalente entre las terminales. ¿Cuáles son las terminales? Como dije, aquellas que se conectan a la batería. Este punto y este punto. Si quieren es el punto A, es el punto B. Las que se conectan a la batería. No importa si lo ponen aquí A y este B, es lo mismo. Son los que se conectan a la batería. O si quieren va un poquito más acá. Este es A, este es B. Lo mismo. ¿Ya? El análisis siempre es partiendo de puntos o conexiones lejanas a la batería, porque al final ahí vamos a acabar, porque ahí están las terminales, ¿ya? Por ejemplo, vean en esta conexión lo mismo, tenemos una conexión básica de 2 resistencias conectadas en paralelo, porque comparten estos extremos. 150 y 350, por tanto, están conectados en paralelo. 1 sobre, no, R3 y R4 están en paralelo. Entonces, 1 sobre R1, 2 estamos usando, podemos usar cualquier simbología R'. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, se suele usar mucho R sub A, o R sub B, R sub C, etc. Igual el alfabeto se puede usar. Entonces, como están en paralelo, sería 1 sobre 150, 1 sobre R sub A, ¿no? Igual a 1 sobre 150 y 1 sobre 350. Si pueden hacer algebraicamente está bien, pero mejor dejar a la calculadora. Señorita o su compañero, hágase la calculadora, coloque 1 sobre 150. El resultado más con decimales. 1 sobre 350. Igual, o sea, el resultado de esa operación, ¿no?
Eso es igual a 1 sobre R sub A. Entonces, como nos interesa R sub A, hay que darle la vuelta. Espero que le salga este resultado. 150.3 ohmios. ¿Cómo resultó? Sí, sale eso. Eso, ¿no es cierto? Hecho algebraicamente o hecho también directamente con calculadora. Al final no hay que tener consideración con la calculadora. Él trabaja, así que transpira la calculadora más que nosotros, digamos, ¿no? Para eso hemos comprado además, ¿sí? Ya está. Bien, esta resistencia equivalente que estaría aquí conectado se halla en cadena con estas otras resistencias de 100 y 200 ohms. Por tanto, si todo está en serie, son 105 más 100 más 200, en total 405.3 ohmios la resistencia equivalente entre terminales que van a ser conectadas a la batería. ¿De acuerdo? Esta es la resistencia equivalente. En la práctica es bonito con lápiz de color o con diferentes puntos puntos suspensivos, digamos, ¿no? Gruesos, delgados, no sé. Uno va ensayando y dibujando la resistencia equivalente y uno ve clarito cómo se van reduciendo. Bien. Ahora, lo que tenemos es la batería frente a una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Ya omitimos todo esto porque lo vamos a reemplazar por su representante, la resistencia equivalente. Entonces, una fuente, una batería, está actuando o está alimentando la resistencia equivalente. Entonces, la corriente que genera la batería, pues actúa totalmente, completamente sobre la resistencia equivalente. Aplicamos allí la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Los 10 voltios está actuando sobre la resistencia equivalente y en ella generando una determinada corriente. Diferencia potencial igual a la corriente por la resistencia. Si quieren, resistencia por la corriente. La única incógnita allí es la corriente. Despejamos. Esta es la corriente total que genera la batería, actuando sobre todas estas resistencias, pero nosotros el cálculo lo hemos hecho actuando sobre la resistencia que reemplaza todo esto, que es la resistencia equivalente. Igual puede que no pregunten esta, pero debemos calcular bajo este procedimiento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, nos preguntaron más bien qué genera la batería, así que esta es la respuesta. Es la máxima corriente que genera la batería. Entonces, esta nomás tiene que circular por aquí y también por aquí, por aquí. Bueno, dividiéndose en este punto de unión, ¿cierto? O de división, si quieren. Bien, vamos al inciso B. ¿Cuánta corriente circula por R4? Por los 350 ohmios. Hay muchas formas. Lo que yo he hecho acá es calcular cuántos voltios se lo gastan estos. Porque aquí está nuestro problema de R4. Pero en lugar de los dos, mejor trabajar con su resistencia equivalente. ¿Por qué conviene trabajar con la resistencia equivalente? Ese que reemplaza a estas dos, que está acá, están conectados, como dijimos, en serie. Y cuando están conectados en serie, circula la misma corriente. Esta que generó la batería que viene por aquí y también por la equivalente de estas dos, la misma corriente tiene que circular. Entonces, todo ohm. La diferencia potencial sobre la resistencia equivalente de sub A es la corriente que circulará, la que hemos calculado, por el valor de la resistencia equivalente de todo esto. Ohm, todo ohm. Reemplazando la corriente 0,0247 amperes
por la resistencia que tiene es equivalente 105.3 ohms, igual 2,6 voltios. De los 10 voltios, estos solo consumen 2,6 voltios y el saldo estos, ¿sí? No nos interesa. Ya está. Como este voltaje, por estar conectado en paralelo, es el mismo, aquí 2,6 voltios, aquí también debe haber 2,6 voltios, eso es lo que dijimos, ¿cierto? Cuando están conectados en paralelo, la misma diferencia potencial. ¿Ya? Entonces, con este dato, aquí, ¿cuánta corriente va a circular? Por ejemplo, digo, aquí actúa los 2,6 voltios. Eso va a ser igual a una corriente I sub 4, por ejemplo, porque es resistencia 4, por el valor de la resistencia, por la ley de 350 ohms. De aquí lo único que no se conoce es un 4 de espejo y me resulta 0,0074 amperes. En estos dos ejemplos, particularmente en esta análisis de circuitos con la ley de Ohm, bajo el método de reducción de resistencias o cálculo de la resistencia equivalente. Y en todo ello la ley de Ohm. Podemos analizar circuitos mucho más grandes siempre y cuando se pueda reducir estas conexiones a serie y en paralelo. Si por ahí aparece una conexión estrella o triángulo, estamos fritos. No podemos aplicar este método. ¿Sí? Por eso el día viernes vamos a analizar las reglas de Kirchhoff. Con ello resolveremos los problemas. Antes de que se vayan, solamente la definición de mallas o redes eléctricas. Más que definición, lo que ya conocen. Es toda conexión de resistencias, ¿no es cierto?, en diferentes bloques. Aquí hay un circuito, aquí hay otro circuito, aquí hay otro circuito, aquí hay un circuito, aquí hay un circuito, aquí hay otro circuito, acá también un circuito, un circuito, un circuito. ¿Qué es un circuito? ¿No es cierto? Conexión de resistencias con baterías y todo lo que se vea necesario, conectados mediante cables de conexión. Eso es un circuito. ¿Sí? Este es un circuito. Empieza en un lugar y termina en el mismo lugar. Eso es un circuito. ¿Ya? Se llaman mallas o redes a este conjunto de varios circuitos. Pero no es una junta simplemente de circuitos, sino que este circuito comparte esta resistencia con este circuito. Esta resistencia es común a ambos circuitos. Esta resistencia también es compartida entre este circuito y este circuito. Y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta resistencia es compartida entre este circuito y este circuito. Y lo mismo, esta resistencia se comparte entre este circuito y este circuito. Ya que aparece una conexión en estrella. O aquí tiene la presencia de una conexión triángulo, etc. Ya nos complica la vida. Aquí peor, es una mezcla de todo. ¿Ya? Para resolver, entonces, ¿cómo definiríamos una red o malla eléctrica? Un conjunto de circuitos, pero interrelacionados. ¿Qué quiere decir? Si esta resistencia aumenta o se quema, el problema no queda en este circuito, sino que trasciende, le afecta a este otro circuito y también trasciende a este otro circuito. Es decir, afecta a todo el conjunto de circuitos. Como en el barrio, si hay un cortocircuito provocado por una casa 1, eso no queda en esa casa, a no ser que tenga fusibles a la salida, ¿no es cierto? Como que tienen, pero a veces se descuida con los fusibles y afecta a todo el manzano, si es el manzano una red o una malla eléctrica. Generalmente lo es alimentado por un transformador que está en cada manzana, ¿ya?
Entonces, para resolver este y más problemas, nosotros vamos a apelar a las reglas de Kirchhoff. Ya han hecho algo bastante en colegio, entonces lo que haremos el viernes es repasar primero y luego, fundamentalmente, poner a trabajar, aplicar las reglas de Kirchhoff. ¿En qué? En resolver problemas de circuitos eléctricos. ¿Ya? Jóvenes, consultas finales para esta tarde. Todo claro, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta el viernes les espero para trabajar con reglas de Kirchhoff. Hasta luego, ingeniero. Una recomendación, por favor. Repasen para el viernes el método de Gauss para resolver el sistema de ecuaciones. Lo que han hecho en álgebra lineal. ¿Ya? Sistema de ecuaciones. Otros métodos, si quieren, Kramer también hay, ¿no? Pero si tienen la facilidad de disponer de calculadoras como Casio Scientific, HP, etc., ellos tienen aplicaciones de sistema de ecuaciones. Y si no tienen esas calculadoras, igual pueden bajar en su celular aplicaciones de resolución de sistema de ecuaciones. Lo importante es que con algo vayan entrenando, ¿no? Para resolver sistema de ecuaciones, porque ese va a ser nuestro mayor problema en el orden matemático. ¿Ya? Y obviamente en el práctico, en las clases y también en el examen vamos a permitir el uso de estas herramientas. Obviamente en el caso de celulares bajo estricto control, autorización, ¿no? Ustedes me piden, yo les autorizo, incluso vigilo que sí tienen esa aplicación y sí están introduciendo datos. ¿Ya? ¿Cuál es su recomendación? Se olvidar entonces hasta el viernes, que lo pasen, bueno, cuídense. Hasta el viernes. Disculpe, antes de que se vaya. ¿Nos va a enseñar algún ejemplo respecto a la figura que está en verde aquí en su documento? No sé qué parte sea. Esperen un ratito, a ver. Ok. Mm. ¿Dónde En dice verde. mallas eléctricas? Sí. ¿Esta dice? Sí. Claro, Sí, o sí, sea, ingeniero. 1, 2, 3, 4 circuitos constituyen esta red. Sí. Nuestra teoría va a abarcar N circuitos, pero en la práctica haremos 3, 4, quizás como este. Kirchhoff Ya. no tiene reparo, Kirchhoff resuelve todo. Ya. Solamente que le va a Bien. aparecer una matriz o un sistema de ecuaciones más, con más incógnitas, ¿no? 6, 7, Claro. 8 incógnitas. Eso es todo. Pero si la máquina va a hacer, pues no hay ningún problema. Más uno tarda en plantear el problema y el cálculo se lo hace muy rápidamente, ¿ya? Pero si no aplica la herramienta que nos da la modernidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí. Yo recuerdo en colegio, perdón, en la universidad en los primeros años, una diagonalicé una matriz 5 por 5, creo, en media hora. Imagínense nuestro examen, que tiene un tiempo de duración corta, 1 hora, no podía alcanzar ni para resolver apenas un problema, quizás, ¿no? No tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero ya pues, con Gauss ya se puede resolver con más facilidad, ¿no? Con calculadora o con celular es violento. Un par de minutos suficiente. Está bien. El cálculo, ¿no? No la preparación. ¿Ya? Sí. Hasta luego. Por eso, Hasta para luego, mañana ingeniero. ya traigan sus herramientas. Activen, por favor, para lo que sirve el celular, no es para chatear nomás, ¿no? Hay tanta información, que hay tanta herramienta que utilizan eso. Así es, ingeniero. Bueno, Ya, hasta hasta luego. mañana, Gracias. hasta el viernes, perdón. Hasta mañana.